Hellinger dice que los sentimientos primarios son los sentimientos verdaderos. Es como los sentimientos primarios, primales, o sea, los que originales, ¿no? Los que traemos. Estos sentimientos son intensos, pero son cortos y son sentimientos que se resuelven rápido. Son sentimientos sin drama. Por eso esta distinción del sentimiento y la emoción, ¿no? Como que la emoción es como que tiene justamente esto, ¿no? Porque emoción viene de movere, ¿no? De movimiento. En cambio, el sentimiento, estos específicamente los primarios, son sentimientos sin drama. O sea, no hay drama. Siento algo intensamente y pa, se corta. Dura un rato y pa, termina. ¿Mm? Alguien es injusto conmigo, me atacan, yo reacciono, ya sea con cólera, rabia, ¿bien? Me defiendo o no, me opongo, qué sé yo, y se termina ahí. No la sigo, no continúo con el rencor, no se transforma en un rencor, en un resentimiento. Entonces yo puedo manejar la situación y eso me fortalece. Es un enojo, podemos decir, una rabia que es positiva, porque me hace crecer. O sea, eh, surgió el sentimiento, lo viví intensamente y se disolvió. Ya alcanzó la meta y ya basta. Es cuando decimos basta. Es lo que nosotros no nos podemos decir, basta. Como que nos gusta seguir y seguir y seguir. Esos son los sentimientos primarios o verdaderos. Pero van a ver que ahora vamos a llegar a unos que son más profundos, que son los que Hellinger habla mucho y que son los que, bueno, realmente nosotros tendríamos que estar ahí, ¿no? En esos sentimientos. Pero bueno, para eso tenemos que trabajar mucho y poner ¿no? en ejercicio esto. Después están los sentimientos sistémicos o los transmitidos o desplazados. Estos son sentimientos que provienen de alguien de nuestra familia, alguien que ha sido olvidado y justamente por eso siempre hay alguien que lo representa, ¿no? Ese tipo de sentimientos. Y son esos que nosotros vemos en las constelaciones y los que nos permiten darnos cuenta de esos nudos sistémicos. Por ejemplo, alguien siente una rabia que pertenece a otro, o sea, la nieta representa la rabia que pertenece a la abuelita y la hace suya. ¿Mm? O también en un grupo, ¿no? Hay un grupo de trabajo y hay un participante que reprime su rabia. Al cabo de un tiempo, va a haber otro participante que se va a sentir fastidiado por esa rabia que acumuló el otro participante. También sucede, bueno, en los trabajos, ¿no? En todos los grupos. En la familia, el elemento más a menudo, ¿no? Es justamente, ¿quién tiene más rabia acumulada? Hay un elemento que va a ser el que va a cargar con esa rabia más acumulada, que siempre es un niño. ¿Bien? Por ejemplo, hay una madre que está muy enojada con el padre y no expresa su rabia. Entonces, eh, se enoja con el niño. Siempre el más débil se hace cargo de los más grandes, de los que supuestamente serían los más fuertes, ¿no? Esto sucede, por eso nosotros cuando constelamos siempre vamos a ver esto, ¿no? Que el niño, por este amor ciego, toma la rabia esa de sus padres, o del papá contra la mamá, o de la mamá contra el papá, y es el que justamente, como digamos, que paga los platos rotos, o es el chivo expiatorio del sistema. Esos son sentimientos sistémicos que pertenecen al sistema. Eh, bueno, acá dice otra vez lo mismo. Siempre alguien que, el sistémico es el otro el que se hace cargo del sentimiento, ¿no? No tiene que ver con él, pero él lo carga y lo representa. O en los trabajos, acá dice, ¿no? Por ejemplo, siempre el jefe se la agarra con el más débil.
En las transferencias de rabia los actores se sitúan fuera de sí mismos, siendo presuntuosos y sintiéndose en su derecho, pero actúan desde una fuente de energía y de derecho que les ajena, que no les permite ni el éxito ni la fuerza. Las víctimas de las transferencias se sienten por igual presuntuosas y en el derecho porque saben que sufren una injusticia, y ellas igualmente quedan sin fuerzas y sin éxito en su dolor, ¿no? Es más o menos lo mismo, pero expresado de otra manera. Es como que nosotros sentimos esa rabia, esa injusticia, ese dolor, y no sabemos de quién lo estamos, de quién lo tomamos, ¿no? Quizás lo tomamos desde muy pequeños, y bueno, y ahora estamos cargando con eso. Siempre lo representa el más frágil, el más débil del sistema. Después vienen los sentimientos infantiles, ¿no? Que estos son los que no pudieron ser resueltos, que son más los que tienen que ver con el niño interior herido, ¿no? No contaron de pequeños con ese apoyo y entonces lo repiten cuando van creciendo, siguen repitiendo ese mismo sentimiento. Es el sustituto para el tomar y dar las gracias. Nos paraliza y nos deja vacíos. Tal vez se manifieste como depresión. La depresión es la otra cara del reproche. Es también un sustituto para el tomar, el dar y el agradecer. O sea, prefiero estar en depresión antes de que tomar, dar y agradecer. Pero es un sentimiento, los sentimientos infantiles, que nos inmoviliza y nos deja vacíos. Nos mantiene en la separación, en un duelo sin terminar. Me siento en deuda con alguien, con un muerto, con mis padres, con alguien de quien me separé. Me siento como es una forma de rabia, ¿no? Preso de la culpa y las consecuencias. Cada vez que yo estoy en esos sentimientos es que estoy en los sentimientos infantiles. Todo esto es lo que nosotros observamos en las constelaciones, ¿no? Por eso hay que estar atentos a lo que presenta el cliente. Me pongo rabioso y enfadado cuando me doy cuenta de que no he tomado lo que habría podido o tenido que tomar. O no he reclamado lo que habría podido o tenido que reclamar. O no he rogado por lo que habría podido o tenido que rogar. Y en vez de hacer frente y buscar o tomar lo que me hace falta, me enfado y me pongo rabioso con las personas de las cuales no he tomado, reclamado, rogado, cuando lo habría podido o tenido que hacer. Bueno, más claro imposible. Esa rabia que siento la uso como sustituto para no actuar. Entonces me paralizo, me siento inepto, débil o inapto, mejor más que inepto. Y eso perdura mucho en el tiempo. Y esa rabia actúa como una defensa contra el amor. En lugar de exteriorizar mi amor, me vuelco hacia los que quiero con rabia, o sea, me la desquito justamente con los que quiero. Esto se origina en la niñez. ¿Y de dónde viene? De un movimiento interrumpido. Por eso nosotros, después, bueno, vamos a tener alguna otra clase donde yo les pasé igual un PDF donde está todo el desarrollo del movimiento interrumpido. Vamos a verlo bien desmenuzado el movimiento interrumpido, porque la mayoría estamos atrapados en un movimiento interrumpido. Sentimientos de, bueno, nuestra infancia. Y es lo que nosotros vamos a observar en los clientes, ¿no? Que están en eso. Y acá vienen los sentimientos, que los cuales Hellinger dice que son los óptimos. Él le llamó los sentimientos meta. Bueno, este muchacho también que es el que estamos leyendo, ¿no? Estos sentimientos son las expresiones de nuestra conexión hacia la totalidad, superior y sostenida. Cuando yo estoy conectado con el todo, con el otro, entonces yo puedo sentir el dolor del otro, que no es lo mismo
que dramatizar con el otro y hundirme en el drama del otro. No es lo mismo. Es un sentimiento compasivo que Hellinger lo explica así. Existe una cólera que es virtud y valentía. Es una fuerza de penetración atenta y recogida al servicio de la miseria y de la necesidad, que con osadía y sabiduría se enfrenta a los poderosos y a los que ejercen mucho peso. Sin embargo, esta cólera es sin emoción. Si lo requiere la situación, actúa provocando daño al otro sin temor y sin maldad. Es pura energía agresiva. Es el fruto de una larga disciplina y práctica y surge, no obstante, sin esfuerzo. Se expresa incluso como capacidad para negociar estratégicamente. Yo les recomiendo que si tienen ganas y quieren ayudarse a ustedes mismas, lean y escuchen mucho material de Antonio Blay, porque es que les va a ayudar un montón. Ese hombre, la verdad. Porque hay tanto por ahí, ¿no? Miren, porque hoy en día están los famosos, yo llamo los famosos, y la gente sigue a los famosos porque salen en YouTube. Pero claro, el hombre ya tiró la pata en el año 84, imagínense. Pero hay gente que lo sigue sosteniendo las enseñanzas de Antonio Blay. Él habla del aspecto combativo. Nosotros creemos que decir las cosas con energía o poner límites es enojarse, y está mal, claro, porque no nos gusta que nos pongan los puntos. Pero es que hay que aprender a hacer ese ejercicio también. Porque es que las personas, si no, y a veces en una constelación ustedes van a tener que ser enérgicas, sin hacer daño. Es una manera de acomodar un poquito al otro. Porque si no, el otro va a seguir con su, el lamento borincano. Yo le llamo el lamento borincano. Porque mi mamá, porque mi papá, todos le hicieron a él, todos le hacen. Y esa no es ayuda. Eso no es compasión. Porque parece que en el mundo compasión es que si el otro llora, yo lloro junto con el otro. Ay, pobrecito, pobrecito, pobre, pobre, qué terrible, pobre, uy, no. Quizás lo que el otro necesita es otra cosa. Por eso a veces es necesario aprender a ser firmes y decir un no potente. Porque quizás es una manera de amor mucho más grande que el decirle todo que sí, bueno, bueno, que no vamos para ningún lado. Por eso esto también hay que conocerlo. Por eso yo les digo, si ustedes quieren aprender sobre todo esto, escuchen a Antonio Blay. Yo creo que a mí lo que me ha ayudado a estudiar a ese hombre es impresionante. Te abre la cabeza así, ¡pum! ¿No? Pero yo se lo sugiero, no es que se lo estoy obligando, no estoy imponiendo, ¿verdad? Porque después me pasa como me pasó, que me dicen que yo limito a las personas, que soy limitante. Claro, yo lo tomo como que yo lo que le estoy diciendo es para justamente sacudir al otro, pero parece ser que otros lo entienden como limitar al otro. Por eso las palabras son tan complicaditas. Pero es que necesitamos que nos den un sacudón a veces. Y ustedes cuando constelen van a tener que adquirir esa fuerza, no solo de aprender a estar firmes en el centro vacío y no dejarse arrastrar, sino que cuando vean que hace falta una movidita, hay que ponerla. Si quieren, si no quieren, no lo hagan, pero yo lo he tenido que hacer en muchas ocasiones. A mí también, cuando yo constelaba me dieron unos cuantos soplamocos y la verdad que los agradezco, porque que así aprendí. Porque si hubiese encontrado a alguien que me decía, bueno, mi amor, cariño, a ver, mamita, no ver, pobrecita ella. Bueno, todavía estaría en el mismo lugar. Por eso, gracias, gracias, porque la vida me puso personas que me dieron unos cuantos sopapos para que dejara de estar ahí haciendo las gilipollas. Necesitamos reaccionar. ¿Mm? Amar no es ser
tontolín. Ser espiritual no es ser bobón, al contrario, es ser adulto. Y a lo que es sí, sí, y a lo que es no, no. Ay, creo que eso lo dijo Jesús, me parece. Estos sentimientos, ¿saben de dónde nacen? Del dolor del espíritu, de la compasión por los que sufren injusticia y están en desventaja, y son impulsos para no callar. Fíjense en que los seres humanos tenemos la tendencia, bueno, si a mí me va bien, el otro, bueno, que se le... ¿no? Y a veces los movimientos que se hacen para justamente ayudar al que sufre no van por este camino. Tienen otras motivaciones. Y la motivación que se necesita es justamente ser firmes. Pero a mí me tiene que haber realmente dolido eso. Tiene que ser un dolor profundo para que yo pueda comprender el otro. Si no, yo no puedo comprender al otro. Solo el que realmente pasó por eso es que puede sentir esa verdadera compasión, esa compasión falsa. Y nosotros tenemos que prepararnos para esto, porque es que vamos a escuchar historias muy dolorosas. Y tenemos que saber acompañar con compasión, pero sin caer en el drama. Es un equilibrio justo.